¿Qué trastorno tiene los siguientes síntomas? En la parte física, músculos tensos, sudoración en las manos, palpitaciones en el corazón, dolor de cabeza. En la parte emocional, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, miedo. En la parte espiritual, falta de esperanza, falta de seguridad, poca fe en Dios. ¿Qué síntomas nos indican este trastorno? Cuando tenemos estos síntomas, lo más probable es que estemos enfrentando un ataque de ansiedad o de miedo, de afán. La Biblia le llama afán. ¿Cuántas veces en nuestra vida alguien nos ha dicho, no te preocupes, no te preocupes? Y no hemos sentido ningún alivio, porque sentimos que son palabras vanas que nos dice una persona que no está pasando por las circunstancias que nosotros estamos pasando. Pues precisamente eso es lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana. En este texto que vamos a leer, Él va a decirnos, no se preocupen. Claro que en la boca de Jesús, esas palabras realmente tienen poder y están cargadas de verdadero consuelo y de verdadera esperanza. El mundo canta una frase que seguramente la has escuchado en inglés, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Pero en realidad es una frase vacía, es una frase sin ningún fundamento concreto. La respuesta bíblica, en cambio, sí tiene un cimiento inconmovible, porque lo que dice la Biblia es, no te preocupes, confía en Dios. No te preocupes, confía en Dios. Y de forma muy clara, el Señor Jesucristo nos va a mostrar en este pasaje que la ansiedad, el miedo, es contrario a la fe en Dios. Estar afanado por las cosas materiales, por los problemas de este mundo, quiere decir que desconfiamos del poder y del cuidado de Dios. Las causas de la ansiedad son muchas. Estamos inseguros acerca de nuestro futuro. Tenemos sentimientos de no saber lo que estamos haciendo. Sentimos la presión del trabajo, de los estudios. Tenemos miedo de quedarnos solos por el resto de nuestras vidas. Tenemos miedo de la enfermedad, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos miedo a la muerte. Y los remedios para la preocupación son más numerosos todavía. Hay pastillas, calmantes, jarabes naturistas hechos a bases de hierbas, aromaterapia, técnicas de respiración, ejercicios de relajación, yoga, programas de autoayuda. Nuestra generación es la generación que tiene más dinero, más tecnología, más avances médicos, más entretenimiento de toda la historia. Aún así, sin lugar a dudas, es la generación más deprimida, más ansiosa, más estresada de todas las anteriores también. Hay más fobias hoy día que nunca antes. Hay más trastornos mentales, hay más enfermedades causadas por el estrés y la ansiedad, hay más suicidios, hay más psiquiatras que nunca antes. Lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que el problema de la ansiedad en el mundo y del miedo incontrolado en el mundo existe porque no confiamos en Dios, porque el mundo no confía en Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 11.
Jesús condena el legalismo y la hipocresía de los religiosos de Israel. Porque ustedes saben, lo hemos repetido muchas veces, que el judaísmo, y no solo el judaísmo, sino todas las religiones, se preocupan de las apariencias. Incluso nuestras mismas iglesias cristianas, incluso los mismos bautistas a veces lo tomamos como una religión y lo que más nos preocupa son las apariencias, pero no un cambio verdadero del corazón. Nos enfocamos muchas veces en la conducta externa, pero no en lo que tenemos dentro de nosotros, en lo que amamos, en cuáles son nuestras intenciones. Por eso, en este capítulo 11, Jesús condena a los religiosos, condena a los hipócritas, pero aquellos que odiaban a Jesús más, precisamente eran estos religiosos. Mira lo que dice al final de Lucas capítulo 11, versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle, porque lo odiaban, porque Jesús estaba en contra de la religión, en contra de la hipocresía. Y así comienza el capítulo 12 también. En todo este capítulo 12 desafía a Jesús a sus discípulos a confiar por completo en Dios. Mira cómo comienza el versículo 1, 12:1. Mira la advertencia de Jesús. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Pero no solo eso, que era característica de estos religiosos, sino también, observen el versículo 15, 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, no solamente guárdense de la hipocresía, sino también guárdense de la avaricia, de amar el dinero. Y luego, la tercera advertencia es en el pasaje que vamos a ver hoy, en el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No se afanen. Versículo 29 también. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, guárdense, cuidado con la hipocresía. En segundo lugar, cuidado con la avaricia. Y en tercer lugar, cuidado con el afán y la ansiedad. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? La hipocresía, la avaricia y la ansiedad, que muestran una confianza en las cosas o en mí mismo y no en Dios. El hipócrita confía en su apariencia, confía en lo que muestra a los demás, confía en sí mismo. El avaro confía en el dinero. Y el afanoso, el ansioso, ¿en qué confía? Confía en la seguridad, en la comodidad, que en realidad nunca vas a encontrar en este mundo. ¿Cuál es el antídoto para la hipocresía, la avaricia y la ansiedad? Confía en Dios. No te preocupes, confía en Dios. Por lo tanto, la preocupación que nace de un corazón que no confía en el Señor Jesucristo es pecado. Sí, lo voy a decir otra vez. La preocupación que nace de un corazón que no confía en Dios es pecado.
Y la solución, según el Señor, es: deja de afanarte, más bien confía en el Señor. Que este mensaje, entonces, impacte nuestros corazones y nuestras mentes y aprendamos a confiar en el Señor, a dejar las cosas en las manos del Señor. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Lucas 12 del 22 al 34 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 3 puntos, hermanos, muy sencillos que quiero compartir con ustedes, que en realidad son 3 antídotos que nos da Jesús en este pasaje en contra de la ansiedad. Esta semana, ¿has sentido ansiedad? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido afán? Que ¿a dónde iremos a llegar? ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente algunos han tenido esos sentimientos en su corazón. Bueno, Cristo se dirige aquí, a pesar que está rodeado de multitudes, a sus discípulos, a aquellos que dicen que son creyentes. Mira ahí otra vez, en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, es decir, a todos nosotros que hoy día estamos aquí en la iglesia, y aquellos que están escuchando también y que profesan ser cristianos. Se dirige a sus discípulos. Y la primera frase es muy importante porque comienza diciendo: por tanto. Cuando vemos esta palabra, esta frase, por tanto, en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que dice antes. Porque Jesús aquí está llegando a una conclusión, está diciendo, por tanto os digo, pero hay que prestar atención a lo que ha dicho antes. Y como dije en el pasaje anterior o en los pasajes anteriores, nos advierte en contra de la hipocresía y en contra de la avaricia. En vez de amarte a ti mismo, en vez de amar al dinero, debemos ser ricos para con Dios, como dice 12:21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese es el rico insensato, el que busca solamente beneficiarse él, el que acapara todo para él. Lo hemos visto esta semana también. Aquel que dice, voy a hacerme despensas más grandes y voy a asegurarme de todas las cosas para yo vivir bien. Dice, este es un necio. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Debemos ser en vez de ello generosos,
con aquello que Dios nos ha dado. Aquel que ama las riquezas entonces, en los versículos anteriores, aquel que ama las posesiones, aquel que piensa que la vida del hombre consiste de los bienes que posee, es un hombre que vive afanado, vive ansioso, vive preocupado. Pero el creyente, los discípulos de Jesús, no deben afanarse ni preocuparse por las cosas materiales. Y Jesús va más allá. Ni siquiera debes preocuparte, dice Jesús, por las necesidades más básicas de tu vida. ¿Cómo? Comer, beber, tu salud. Ahora, cuando digo que no te preocupes y que no te afanes, me estoy refiriendo a esa preocupación, esa ansiosa inquietud que nace de un corazón que no confía en el Señor Jesucristo y que piensa que acaparando todo y que guardando absolutamente todas las medidas, entonces ya está bien. Es posible que alargues un poco tu vida, pero ¿de qué sirve si vas a sufrir para siempre en el infierno? Confía en el Señor Jesucristo. Es cierto, esto que menciona aquí Jesús son necesidades, pero no son la prioridad de tu vida. Comer es la prioridad de tu vida. Tomar agua es la prioridad de tu vida. Vestirte es la prioridad de tu vida. Estar sano es la prioridad de tu vida. Sí, son necesidades básicas, pero no son lo más importante en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira otra vez el versículo 22. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Qué excelente consejo, qué excelente palabra del Señor Jesús para todo lo que estamos pasando en esta semana. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí Jesús? El primer antídoto contra el afán es confiar en un Padre que nos ama y que nos cuida. Ese es el primer antídoto contra la ansiedad, que confiamos en un Padre que nos ama y nos cuida. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hay cosas mucho más importantes que la comida, que el vestido. El fin de la vida no es comer. El fin de la vida no es estar vestido, no es la moda. ¿Cuál es el fin de la vida? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Sin embargo, los asuntos terrenales nos preocupan tanto que Jesús va a detenerse un momento para explicar lo que Él quiere decir. La comida no es un fin en sí misma. Millones en el mundo están afanados por su peso, por qué van a comer, por su dieta, por las calorías, si deben comer carne o no deben comer carne. En el otro extremo están aquellos que están muriéndose de hambre, preocupados si el dinero les alcanzará todo el mes para tener algo que comer. Otros están obsesionados con la ropa que se van a poner, con los colores perfectos, con los mejores zapatos, con las marcas exclusivas. Los jóvenes les dicen a sus papás, no me voy a poner esto es anticuado, yo quiero otra cosa. No está a la moda. Hombres y mujeres por igual usan ropa indecente y no les importa, son obsesionados, están obsesionados con la moda. Otros son tan pobres que se sentirían muy felices si tuvieran una manta con que cubrirse. Lo que Jesús aquí está diciendo es que, a pesar que estas son necesidades básicas, en eso estamos de acuerdo. La alimentación es una necesidad básica. El vestido es una necesidad
básica. Pero a pesar que son necesidades básicas, si tú las tienes, pero no tienes una relación con Dios, si no tienes a Cristo en tu vida, has perdido por completo el propósito de tu vida. Seas rico, seas pobre, has perdido el propósito de lo que es vivir. En otras palabras, Dios no te ha creado para que vivas como un animal que solamente sigue sus instintos y come cuando tiene hambre y se viste cuando tiene frío y nada más, sino que nos ha creado para glorificarle a Él, para tener una relación con Él. Dios nos ha creado con un propósito supremo que, según el Catecismo de Fe de Westminster, es glorificarle y deleitarse en Él para siempre. Si Dios nos ha dado vida, y claro, Dios nos ha dado vida a todos los que estamos aquí, nos la ha dado para que la vivamos para Él, no para nosotros. Dios, si tú lo buscas a Él y vives para Él, se encargará de suplir tus necesidades básicas. Él te cuidará, Él proveerá. Dios está diciendo, tú vive para mí, tú conságrate a mí, yo me encargo del resto, yo voy a cuidarte. Si tú buscas su reino primeramente, si tú vives de acuerdo a su voluntad, si tu prioridad es Cristo, entonces Él se encargará de suplir todas tus necesidades. No todos tus caprichos, no todos tus deseos, pero sí todas tus necesidades. Y para ilustrar esa verdad preciosa, Jesús nos va a dar 3 ejemplos. 3 ejemplos de cómo el Padre nos cuida. En primer lugar, el ejemplo de los cuervos. Miren el versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, es interesante que Jesús menciona a los cuervos, porque según Levítico 11 son animales inmundos. Pero si aún a esos animales inmundos Dios les cuida, Dios les da de comer porque son su creación, entonces, ¿cómo no nos cuidará a nosotros, que somos sus hijos? Jesús aquí no está diciendo que seamos como los cuervos que no siembran, ni cosechan, ni trabajan. El ejemplo de los cuervos no es para no trabajar, es para aprender a confiar en Dios. ¿Tú has notado aquí que Jesús está comparando a los cuervos con el rico insensato? Porque, ¿qué dice de los cuervos? Que no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿Y qué dijo el rico insensato? Me haré despensas más grandes y graneros más grandes para estar seguro. Pero los cuervos que no tienen nada de esto son alimentados por Dios y cuidados por Él. ¿Alguna vez has visto a un cuervo mendigando por comida? ¿Lo has visto preocupado, ansioso porque no tiene que comer? Por supuesto que no. Dependen por completo de la provisión de Dios. El punto es este. Si Dios alimenta a los cuervos, ¿no crees que va a alimentar también a sus propios hijos? ¿Acaso el ser humano no vale más que las aves? Es la pregunta de Jesús. Dios nos ha dado la capacidad de trabajar además y así poder comprar nuestro alimento. Pero en última instancia, las fuerzas, la inteligencia, el dinero, las habilidades, la comida misma, todo es provisión de Dios. Y por eso oramos y decimos, como en el Padre Nuestro, gracias a Dios por el pan nuestro de cada día que tú nos das hoy. Es absurdo afanarse por las cosas que Dios ha prometido darnos. Él nos va a cuidar.
Pero en segundo lugar, mira el ejemplo de la vida en los versículos 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? El versículo 25 dice que nadie puede añadir un codo a su estatura. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, porque la palabra codo se usaba en la antigüedad tanto para medidas de longitud como para referirse a medidas de tiempo. La Reina Valera ha pensado que Jesús se refiere a una medida de longitud. Un codo era 45 centímetros. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, ¿quién de ustedes puede, por más que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros? Pero tal vez puede ser un poco ridículo esto que está diciendo Jesús, así que muchas otras versiones dicen que Jesús no se refiere a una medida de longitud, Jesús se refiere aquí a una medida de tiempo. El codo se usaba también para referirse a una hora. En ese sentido, Jesús estaría diciendo, ¿quién de ustedes puede, por mucho que se afane, añadir una hora más a su vida? Bueno, sea como sea, ninguno puede añadir más centímetros a su estatura y ninguno puede añadir más horas a su vida, por más que quiera, por más que se afane. A veces no decimos, ay, cómo quisiera que el día tenga 25 horas. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. La conclusión de Jesús es, entonces, ¿por qué te afanas? Si no puedes. El versículo 26, si no podéis, ni aún lo que es menos, porque para Jesús es algo tan sencillo añadir una hora, pero nosotros no podemos. Si no podemos hacer esto que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Porque tú no eres el soberano del universo. Tú no eres el que está en control de todas las cosas. ¿Tú podrás impedir que este virus se siga propagando? ¿Vas a poder? Hay que seguir las recomendaciones, por supuesto. Hay que mantener la higiene, hay que mantener la distancia, pero no somos los soberanos. No podemos. Esta semana veía un falso predicador. Y tal vez conviene que diga su nombre, Guillermo Maldonado, un falso apóstol, falso profeta, reprendiendo al coronavirus, diciendo hasta aquí nomás, aquí se termina tu poder, yo lo declaro. Interesante que han cancelado sus cultos también ellos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. El ser humano no es el soberano. Aquí Jesús lo dice claramente. Por más que te afanes, por más que tú digas, lo declaro. No se puede. No se puede. Kierkegaard, un filósofo, decía, los preocupones sienten cada golpe que nunca les han dado y lloran por todas las cosas que nunca han perdido. El afán nos roba el gozo, destruye nuestro contentamiento, apaga nuestro testimonio, nos desanima, nos irrita, nos hace daño físicamente, emocionalmente, nos da un corazón perturbado. Jesús, al final del versículo 26, dice, ¿por qué se afanan? Si no pueden añadir una hora más a su vida, ¿por qué se afanan? Bueno, la respuesta a por qué nos afanamos está en la siguiente ilustración, que es la ilustración, el ejemplo de los lirios y de la hierba del campo. Mira, en versículos 27 y 28, considerad los lirios,
Como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos afanamos? ¿Cuál es la respuesta que dice Jesús aquí? Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Consideren a los lirios, las flores, la hierba del campo, no trabajan, no tejen, no hacen ninguna actividad. Aún así, Dios las viste de manera maravillosa, formidable, hermosa. Ni siquiera Salomón, el más rico, el más poderoso de la historia de Israel, se vistió alguna vez de esa manera. Más aún, las flores, la hierba del campo, no tiene una existencia larga, sino que tienen una existencia fugaz, perecedera. ¿Por qué Dios se toma el trabajo de vestirlas tan bellamente si van a durar poco tiempo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios se preocupa por su creación. Dios cuida, ama su creación. Y nuevamente, ¿cuánto más cuidará y vestirá a sus propios hijos? Nuevamente les aclaro que Jesús no está diciendo que hay que ser como las flores que no trabajan. Esa no es la ilustración. Somos criaturas diferentes. El ser humano sí debe trabajar, sí debe sembrar, sí debe tejer, sí debe cosechar, sí debe producir. El punto es, ¿por qué te afanas, hombre de poca fe? Queremos minimizar el afán, queremos minimizar la ansiedad. Eso lo he escuchado varias veces. Queremos decir, bueno, pero todo el mundo se preocupa, todo el mundo se afana. Pero Dios dice aquí que la raíz de la ansiedad y el afán es la incredulidad, la falta de confianza en el cuidado de Dios. ¿Tú crees que Dios te cuida? ¿Crees que Dios te cuida? Cada vez que tú te afanas, estás negando las promesas de Dios, estás negando la bondad de Dios, estás negando el poder de Dios, estás negando la gracia de Dios. Estás diciendo, no, Señor, yo no creo en ti, yo tengo que tomar mis propias medidas porque no veo que tú te estés preocupando, no veo que me estás cuidando. Aún después de decir todo esto, estoy seguro que alguien en la multitud, tal vez aquí mismo, alguien diría, Señor, pero lo que a mí me está pasando no le está pasando a nadie. Lo que está ocurriendo con el mundo es algo que nunca antes ha pasado. Ahora sí hay que preocuparse, ahora sí hay que afanarse. Y por eso es que Jesús, como somos así, insiste una vez más en el versículo 29. Vosotros pues, después de considerar a los cuervos, después de considerar la vida, después de considerar los lirios, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esa última frase es notable porque es la única vez en toda la Biblia que se mencionan estas palabras, ansiosa inquietud. En realidad en el griego es una sola palabra, que significa, específicamente significa, alguien que fluctúa, alguien que es voluble y que fluctúa entre la esperanza y el miedo. ¿Alguna vez te ha pasado? En medio de un problema te pones a pensar y pones a escribir, ya sé, esto es lo que voy a hacer. Y haces todo tu plan y sientes esperanza. Sí, lo voy a hacer, pero después tienes el miedo. Pero ¿funcionará? Y luego viene la esperanza otra vez, pero luego viene el miedo. Y luego cuando hay que ejecutarlo, viene el miedo. Y cuando no sale, viene el miedo. Y cuando sí sale, viene la esperanza. Esto es ansiosa inquietud, dependiendo solamente de tus fuerzas, que no te consuman las cosas de este mundo,
confía en Dios. El primer antídoto es confiar en un Dios que nos cuida, un Padre que nos ama. El segundo antídoto es buscar el reino de Dios. Versículos del 30 al 32, leamos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y la palabra clave en estos versículos es la palabra buscar. Buscar. Hay solamente dos formas de vivir la vida. En primer lugar, versículo 30 habla de las gentes del mundo. ¿Cómo viven las gentes del mundo? Es decir, los incrédulos buscan las riquezas, la comida, la moda, la salud, los bienes materiales. Eso es su enfoque siempre. Y solamente eso, tener más y mejor, y estar más seguro, y estar más cómodo, y tener más salud, vivir lo más que se pueda vivir. Su vida consiste en estudiar, para trabajar, para ganar dinero, para comprar, para guardar, para sentirse seguros y al final de su vida decir, bueno, ahora sí, ya puedo disfrutar porque ya tengo todo. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dijo al rico insensato? Necio, porque esta noche te vas a morir. ¿Y todo lo que hiciste, todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Jesús nos dice, hay una forma diferente de vivir. Algunos viven toda su vida en ansiosa inquietud, siempre afanados por las cosas. Pero la otra forma, los hijos de Dios son distintos, o por lo menos deberían ser distintos. El versículo 31, más, ahí hay un contraste, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios significa vivir para Él. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial y sabemos que Él conoce todas nuestras necesidades, porque lo dice allí, y también sabemos que Él va a suplir nuestras necesidades si es que nosotros vivimos para Él. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Cuál debería ser la prioridad del creyente? ¿Cuál debería ser nuestro verdadero afán? Buscar el reino de Dios, vivir para Él, servirle, obedecerle. Eso es lo que debe consumir nuestras vidas. Pablo decía, vivir para mí es Cristo. Y aquí en el pasaje paralelo, en Mateo añade una palabrita que es muy importante. Lucas no lo dice, pero Mateo sí. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, habiendo dicho todo esto, por supuesto, aún tenemos que trabajar. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos proveer para nuestra familia, planificar para nuestro futuro, necesitamos prever. Pero este punto importantísimo de buscar primeramente el reino de Dios nos dice cuál debe ser nuestra prioridad. Y Jesús nos anima en el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No desmayen, no tengan miedo. Y lo maravilloso es cómo nos llama. ¿Qué significa manada pequeña? Ovejitas, hijitos míos, como decía el apóstol Juan también. Lo maravilloso es que Dios tiene un plan para sus hijos y su placer, su gozo soberano es darle a sus hijos, ¿qué cosa? No solamente comida, bebida, suplir sus necesidades, sino qué es lo que Dios quiere dar a sus hijos. Versículo 32, a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
el reino. Y aquí viene el otro punto importante. Cuando yo digo que Dios va a suplir todas tus necesidades, que Él te ama y que Él te va a cuidar si es que tú confías en Él, no estoy diciendo que no te vas a enfermar. No estoy diciendo que no te vas a enfermar. No estoy diciendo que a veces vayas a tener escasez. A veces vas a tener pobreza. Va a haber sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha dado el reino de Dios y Pablo dice, el reino de Dios no consiste de comida y bebida, sino de gozo, de poder, del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante que Dios nos ha dado. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Habrá aflicción en el mundo? Sí. ¿Habrá enfermedad? Sí. ¿Habrá tentaciones materiales? Sí. ¿Habrá coronavirus? Sí. Pero no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No, pero yo quiero salud. No, Dios te está dando algo mucho más que salud. Te está dando vida eterna, gozo eterno, el reino eterno de Dios. Esta semana ha sido trepidante la semana, con tantas noticias, con los comunicados, con los avances de la enfermedad, van creciendo los infectados, con las medidas de prevención, varias iglesias, y por supuesto no hay que juzgar, varias iglesias han decidido cancelar todas sus actividades y sus cultos. Nosotros estamos siguiendo, posiblemente tengamos que cambiar la medida, tal vez lo cancelamos también, no sabemos, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es prevenir, hacer caso a las autoridades, hay que definitivamente orar, pero al final de cuentas, todo está bajo el control de Dios. Al final de cuentas, si llegas a contagiarte, después de haber tomado todas las medidas, estás bajo la soberana voluntad de Dios. No hay que tener miedo, dice Jesús. Él ha prometido cuidar a sus hijos. Y eso no quiere decir que somos inmunes o indestructibles y que no va a pasar nada. Ese no es el mensaje que yo les estoy dando ahora. No se preocupen porque no va a pasar nada. Si confían en Dios no les va a pasar nada. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero qué precioso es este versículo que sí, que nos fortalece y nos anima. Queridas ovejitas, Cristo quiere darte y ya te ha dado el reino, el perdón, la vida eterna, el gozo, la salvación, su Espíritu Santo. ¿Por qué vas a vivir en ansiosa inquietud? ¿Por qué vas a afanarte y tener miedo? Estaba recordando cuando nuestro hijo Esteban, hace algunos años, estaba siendo intervenido en una operación muy riesgosa. Él solo tenía 11 meses, recién habíamos venido acá a la iglesia. Tenían que operarlo, los doctores tenían que abrirlo y no sabían qué iban a encontrar adentro. Debían actuar, sin embargo, lo más rápido posible. Y en esos momentos difíciles tú te sientes impotente. ¿Qué vas a hacer? Tú entiendes bien entonces, en esos momentos, lo que Jesús está diciendo aquí. No puedes añadir una hora más a tu vida, ni a la vida de tu hijo, ni a la vida de nadie. No se puede, porque no eres el soberano. Todo está en las manos de Dios. Por supuesto, estábamos preocupados, estábamos con el corazón perturbado. ¿Qué había que hacer? Buscar ayuda,
ir a los mejores médicos, hacer llamadas, que lo operen, orar, pero al final confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Es difícil? Es muy difícil. En esos momentos es muy difícil. Pero Él es nuestro Padre y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así que hay que confiar en Él. Y finalmente, los dos últimos versículos. Algunos quisieran, bueno, ya, aquí se acaba el mensaje, ¿no? Que el primer antídoto, tenemos un Padre que nos ama. El segundo antídoto, buscar el reino de Dios, vivir para Dios. Pero el tercer antídoto tal vez no te lo esperabas. El tercer antídoto contra el afán es ser generoso, amar a los demás. Mira el versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Después de todas estas palabras, de este sermón, de que varios aquí han dicho, sí, pastor, amén, no hay que tener miedo, a esto se reduce todo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? Porque tal vez sales de aquí y otra vez empiezas con la ansiosa inquietud. Y no, que tengo que ir y aprovisionarme de todo lo que necesito para estar seguro. No, ¿qué dice aquí más bien el Señor Jesucristo? La forma en que vas a demostrar que el afán no te controla y que el miedo no te controla en tu vida es siendo generoso con los necesitados, amando a tu prójimo, no siendo egoísta, pensando en los demás. Vas a hacer sacrificios por la extensión del reino de Dios, por el bienestar de otros. Y eso es lo que Jesús llama aquí hacer tesoro en los cielos, donde no hay ladrones, donde la polilla no hace daño. Los primeros cristianos lo entendieron bien. En el libro de Hechos, muchos de ellos estuvieron dispuestos a vender sus posesiones, que no haya ningún necesitado entre ellos. Zaqueo dio la mitad de todo su dinero a los pobres. Luego aquellos que les había engañado les devolvió 4 veces más. Cuando vemos todos estos ejemplos, casi ya resulta incómodo hablar del diezmo, no porque tengamos que dar el diezmo, sino porque parece tan poco comparado con lo que hacían los primeros cristianos. Ese es un énfasis, porque Dios sabe que somos codiciosos por naturaleza, así que un énfasis en el Nuevo Testamento es den. Así como han recibido de gracia, den de gracia también a los demás. El dinero de este mundo, nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestros bienes materiales, nuestras posesiones, terrenos, son inciertos. Los podemos perder, los pueden robar, se pueden destruir, pero todo lo que invirtamos en hacer tesoros en el cielo está eternamente seguro. Así que hay que vivir aquí para la gloria de Dios, pero también para servir a los demás. El principio entonces es claro. Si tu tesoro está aquí en la tierra, en las cosas terrenales de este mundo, en tu comodidad, en tu seguridad, en tu salud, ese es tu tesoro, entonces tu corazón estará afanado con esas cosas. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro está en Cristo, en las cosas del cielo, entonces tu corazón estará enfocado en las cosas eternas. Todo se reduce a una pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? En otras palabras, ¿qué es lo que más amas? Algunos se han dado cuenta esta semana, con todo lo que está pasando, se han dado cuenta qué es lo que más aman.
¿Qué es lo que más amas? En este contexto que estamos viviendo ahora, ¿amas tu vida más de lo que amas a Cristo? Entrégale a Él por completo el control de todo. Toma tus precauciones, sométete a tus autoridades, haz todo lo que tengas que hacer, mantén la higiene, mantén la distancia. Pero la pregunta más importante es, ¿amas tu vida más de lo que amas a Cristo? Él es el todo de nuestra existencia. Te hago la misma pregunta del principio. ¿De qué sirve vivir unos años más, tener comodidad terrenal, tener salud por unos años más, tal vez unas décadas más, si vas a pasar la eternidad en el infierno? Es ridículo, y permíteme que lo diga de esta forma, es ridículo preocuparse y afanarse y tomar tantas medidas ahora y no pensar en tomar las medidas para estar seguro en tu futuro eterno. Que Cristo sea más bien nuestro tesoro. No hay mejor lugar que estar en sus manos, bajo su cuidado, bajo su soberanía. Y si tú eres hijo de Dios, ahí estás. Y no tienes por qué afanarte ni por qué tener miedo, porque Dios te cuida. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos que algunos aquí tal vez nunca han experimentado, que en todo el mundo se están tomando medidas, que en todo el mundo hay miedo, pero no permitas que sea así entre tus hijos. Que más bien, tomando como punto de partida este texto, podamos mostrar a otros y dar un ejemplo de confianza en ti. Un ejemplo de amor por los demás. Un ejemplo de fortaleza, tranquilidad en medio de las circunstancias, confiando siempre en tu soberanía. Un ejemplo de sumisión a las autoridades, de cumplimiento de las reglas, pero también un ejemplo de tranquilidad, de fortaleza, de bondad y principalmente de confianza en tu Hijo Jesucristo. No permitas que esto anule nuestro testimonio, que nos quite el gozo, que nos haga vivir en derrota. Más bien ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en tu Hijo Jesús, en vivir para ti, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo, Señor, en darte la gloria con cada cosa que hagamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.